Buenas noches, ¿cómo estás? Ay, hola, ¿cómo estás, Gerardito? Perdónenme el retraso, había mucho tráfico. No te preocupes, doctora, lo bueno es que ya estás aquí con nosotros y es muy importante porque, voy a platicarles a los muchachos que nos acompañan con quién están teniendo el gusto de platicar. Eh, Primero que nada, compañeros, quiero agradecerles que hayan pasado todas las peripecias que duró este curso, que hayan logrado sobrevivir a todas las semanas que pasaron y que hayan llegado al final. Espero que el curso haya sido de provecho para ustedes, que hayan aprendido mucho, porque sinceramente se intentó traer a ponentes de altos vuelos para que ustedes se beneficiaran con ellos. Y desde luego, pues para cerrar con broche de oro, ni más ni menos que vamos a presentar a la doctora Xóchitl Ramos Magaña. Ella es compañera de ustedes, ella es egresada de la FES Cotitlán, obtuvo su grado en veterinaria en el año 89, ¿sí? Además, tiene una especialidad en medicina, cirugía veterinaria en fauna silvestre de la Facultad de Veterinaria de la UNAM en CU en el año 2017. Tiene un diplomado a distancia en medicina, cirugía y zootecnia en perros y gatos, también de la Facultad de Veterinaria y Ense de CU en el año 2002. Ostenta también un diplomado de manejo de fauna silvestre y reproducción de fauna silvestre por parte de la UAM Iztapalapa en el año 1999. Tiene una certificación como responsable oficial de protección civil institucional del año 2023 al año 2025. Su experiencia laboral bueno, empezó en el Zoológico de San Juan de Aragón, siendo voluntariada en el Servicio Médico Veterinario en los años 91 a 95. Después trabajó para una estación de campo que era el CIPS de San Cayetano, Estado de México, que era una instalación rústica en la sierra del Estado de México. Ella era la responsable técnica del programa del lobo mexicano. Después ingresó al zoológico de Chapultepec como parte del servicio médico veterinario en el año 95 hasta 2019. Luego, en el año 2019 pasó algo muy importante, que es que fue solicitada específicamente por el director del zoológico San Juan de Aragón para que apoyara con sus conocimientos y su experiencia al servicio médico de ese zoológico y duró esa colaboración del año 2020 a 2021. Fue una época muy importante porque el director del zoológico se apoyó muchísimo en ella para justamente llevar esa difícil carga profesional. Luego, a partir de 2021, fue nombrada directora técnica de zoológicos por parte de la Dirección de Operación Científica y Técnica de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y hasta la fecha es el puesto que ella ocupa. Ella ha sido asesora de varios programas de conservación, por ejemplo, el borrego cimarrón y guajolotes silvestres para la CIPS de San Cayetano en el Estado de México en el año 2000, y luego fue la asesora para el programa de conservación del lobo mexicano en la UMA de Buenavista del Cobre, que es parte del Grupo México, que es un grupo minero, de a partir de 2010 hasta la fecha. Su trayectoria en el programa de conservación del lobo mexicano es, como ya se habrán dado cuenta, muy antigua. Inició en 91 en el propio zoológico de Aragón, siendo encargada médica y zootécnica de la especie, incluyendo a los linajes McBride y San Juan de Aragón, otra vez de 92 hasta el 95. Eh, Participó como encargada del proyecto de conservación del lobo mexicano en San Cayetano, Estado de México, siendo la responsable técnica de los ejemplares alojados en esa unidad. A partir de 1995 y hasta la fecha, es encargada del manejo médico y zootécnico de la especie en el zoológico de Chapultepec. Conjuntamente existe una participación activa en el programa binacional de recuperación del lobo mexicano desde 1991 hasta la fecha.
Actualmente ella es miembro activo del grupo de expertos del lobo mexicano y es representante del grupo de expertos de México desde el año 2000 a 2003. Es asesora en procedimientos médicos, isotécnicos y de investigación sobre el lobo mexicano en las instituciones que participan en el programa del lobo mexicano y ha tenido una participación activa en las reuniones binacionales México-Estados Unidos para la recuperación del lobo mexicano desde 91 hasta la fecha. Ha sido nuestra representante nacional de manera ininterrumpida anualmente. Es miembro del grupo de manejo del Mexican Wolf Species Survival Plan, que es un plan de la Asociación de Zoológicos Norteamericanos para la conservación de especies carismáticas a partir del 2000 al 2010 y actualmente ella es la encargada o la administradora de, se llama Management Advisor of Mexican Wolf Species Survival Plan. O sea, ella es la eh, asesora administrativa del Plan de Sobrevivencia de Especies del Lobo Mexicano para México, desde 2010 hasta la fecha. También es vicecoordinadora del Mexican Wolf Saving Animals from Extinction, que es un programa ya más especificado y más, pues más reciente sobre conservación de lobos en cautiverio, y es miembro activo del Recovery Canet Husbandry Manual Task Force para el Mexican Wolf y el Red Wolf norteamericano. Entonces, la doctora tiene una amplia experiencia tanto en medicina como en conservación del lobo mexicano. Es una experta en el tema, conoce muy bien las instalaciones mexicanas y los proyectos mexicanos. Es además una excelente expositora. Les envidio terriblemente que van a tener 2 horas para estar con ella. La dejo en las manos de la doctora Xochitl Ramos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias, Gerardo. Pues también comentarles, agradecerles la invitación para hablar de algo que nos gusta mucho a ti y a mí. Y comentarles, chicos, el doctor Gerardo fue mi sensei desde que yo empecé a trabajar con fauna silvestre y especialmente con el programa del lobo mexicano. Entonces, él es parte de lo mucho que sé con esta especie y pues agradecerle públicamente esa parte, ¿no? También al doctor. Y bueno, chicos, les voy a hablar un poquito, espero no aburrirlos porque es mucha información, es algo que nos apasiona mucho y nos gusta mucho hablar, pero siempre son 50 años de este programa y entonces es demasiada información. Espero no aburrirlos. Yo creo, no sé, las preguntas seguramente serán al final. Pero bueno, y también una disculpa, tengo problemas con mi cámara y de repente no me van a ver. No importa, el chiste es que ustedes me oigan cualquier cosa que tenga yo problemas en el audio, por favor háganmelo saber para estar pendiente de que ustedes estén escuchando todo lo que tengo yo que hablar. No sé si ya ven la presentación. Sí, doctora, se ve muy bien. Sí. Ok, entonces la voy a poner ya en presentación. Ustedes me dirán, ¿ya se ve? ¿Ya la Sí, ven? doctora. Sí, ¿Sí? bien. Ok. Bueno, pues ya el doctor habló un poquito. Voy a dar especificaciones de un poco de lo que él estaba comentando hace un ratito. Y pues algo con lo que siempre empiezo es que es nuestro lema en este programa de conservación de lobos, es 2 naciones, 7 lobos y un objetivo. Y ahorita vamos a ver por qué lo comentamos así. Lo que vamos a hacer, voy a dar una pequeña introducción, ¿no? Un poco de historia de qué pasó con esta especie, las acciones que se llevaron a cabo y que seguimos llevando a cabo, el regreso del lobo mexicano y qué está pasando actualmente con este programa. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con la introducción. Bueno, pues para empezar a hablar de la evolución de la familia Cánidae, que como ustedes pues en clase ya debieron de haber visto un poquito, ¿no? De dónde se derivaron estos animales, qué ocupan, qué espacio ocupan en la evolución de los cánidos. Los lobos, pues como sabemos, se cree que es el origen de muchos de los cánidos que conocemos ahora, principalmente pues los perros domésticos, ¿no? Que ahorita vamos a hablar también un poquito
de que amamos a los perros, pero odiamos a los lobos, y eso, pues es una cosa contradictoria, ¿no? Pero bueno, esto es rápidamente, nada más es recordarles a ustedes cómo está dividida la familia Cánide, ¿no? En dos subfamilias, en donde están distribuidos los zorros, todos los tipos de zorros que hay en una familia y todos los demás cánidos en otra familia, donde el lobo pues es uno de los principales representantes. Eh, ¿Cuáles son las características que tienen los cánidos? Bueno, pues para empezar son mamíferos, ¿no? Estos animales tienen la característica principalmente de un sentido del olfato y un oído muy desarrollados, súper desarrollados, porque pues están siendo depredadores. Esto tiene que estar sumamente desarrollado para que tengan éxito en sus cacerías, en la búsqueda de presas y demás. El pecho es muy profundo, ¿por qué? Pues porque recordemos que son animales que corren grandes distancias para poder cazar o para poder huir de alguna amenaza. Los hocicos son largos, son animales digitígrados. Los dientes caninos son grandes, eso es algo que los caracteriza mucho. Los molares se utilizan para triturar y poseen muelas llamadas carnaciales, ¿no? Todos sabemos eso. Esto es lo que distingue a los cánidos de los otros depredadores. Son carnívoros, aunque no son estrictos, ¿ok? No son carnívoros estrictos, es decir, que pueden llegar a comer algunas otras cosas que no necesariamente es carne. Y entonces ahora sí, ya adentrándonos a lo que son los lobos, pues ya hablemos de las características de los lobos. Los lobos son grupos familiares que llamamos manadas. Son animales que utilizan una de sus vocalizaciones principales es el aullar. Son capaces de caminar kilómetros sin cansarse, ¿no? Ellos se desplazan de una manera impresionante. En la vida silvestre, el olfato y la visión, como ya hablamos, son sus puntos fuertes. En este caso, no todos los lobos son grises, aunque su nombre genérico así es, excepto el lobo mexicano. Los demás lobos son lobo gris, ¿no? Y la subespecie que sea. Son cazadores sumamente inteligentes, tienen una estructura para cazar muy, muy, ¿cómo decirlo? No complicada, sino muy estructurada. Siempre lo que buscan es tener éxito en las cacerías. Y bueno, aquí lo importante y algo que pues comparten con el humano es que sus grupos familiares son con lazos muy fuertes. Es decir, aquí toda la manada está al cuidado de los cachorros. Y eso es sumamente importante. Para ellos los cachorros es algo que es primordial y su cuidado pues no deja de ser parte de todos, ¿no? La actividad la hacen todos y eso es muy padre como parte de las características de los lobos. Después, pues bueno, vamos a hablar un poquito. ¿Por qué existe ese estigma de que los lobos son malos? Si yo les preguntara ahorita a todos los que están presentes, si en algún momento sus abuelitos les contaron que pues, el cuento de la Caperucita Roja o que de los lobos son malos, pues a lo mejor uno que otro levantará la mano y dirían sí, sí, lo han contado. Y esto es pues porque con los lobos en particular, en todo el mundo, no solamente en América, en todo el mundo son animales que son sumamente estigmatizados y pues nos dimos a la tarea de investigar por qué a nivel mundial los lobos tienen este estigma y por qué todas las poblaciones de lobos han sido atacadas en todo el mundo, ¿no? América no es la excepción, es en todo el mundo. De hecho, en Europa, en Asia, se han extinguido más subespecies de lobo gris. Entonces, pues leyendo un poquito de qué pasó, por dónde empezó este odio tan terrible en contra de los lobos, pues encontramos que esto sucedió principalmente en Europa en la Edad Media, en la época medieval, y Erika Cuoto en su investigación, en un artículo que ella publica acerca de estos estigmas existentes, no solamente con los lobos, con varios animales, pero ella se da la tarea de buscar y encuentra que todo esto empezó en Francia, ¿no? Donde se hicieron estos mitos y estos estigmas en contra de los lobos. Ella solo descubrió este inicio de esta mitificación de los lobos sin profundizar muchamente qué dio pauta para esto, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese tiempo se le consideraban seres malignos, seres como del parte del mal,
y eso da pie a que sean metidos en muchas leyendas e historias fantásticas que pues ustedes seguramente conocen, como pues bueno, La Caperucita Roja, que fue el principal cuento y escrito y modificado para que el lobo fuera el malo en este cuento y fuera más odiado en esos tiempos medievales. Y pues también las historias del hombre lobo, ¿no? Esto es parte de lo que se vivía en aquellas épocas y obviamente la gente empezó a tener mucho miedo en contra de los lobos y entonces empezaron a matarlos, principalmente en Europa. Y después, aquí encontré un artículo muy interesante hace algunos años, y me pareció formidable que Camargo Sánchez se haya dado el tiempo de estudiar por qué empezó justamente este odio contra los lobos. Y él lo estudió desde dos vertientes, ¿no? Uno, la parte clínica, ¿no? ¿Qué dio origen a estos mitos? ¿Qué enfermedades fueron las que dieron pie a estos mitos que se daban en esa época? Y encontró dos cosas bien interesantes. ¿De dónde surgió lo de los hombres lobos? Pues él encontró que la licantropía clínica que es nada más y nada menos que un defecto genético que se presenta en ciertas personas, que es la hipertricosis, es decir, que les crece pelo en todas las partes del cuerpo y eso los hacía, ¿no? Ser justamente el blanco de que eran hombres lobo, que se convertían en hombres lobo y eso pues obviamente lo exageraban cada que contaban esta parte y que pues era gente que se comía a los niños principalmente o a algunos, eh, eh, algunas otras animales que aparecían muertos, etcétera. Entonces, pues realmente tenía una justificación clínica esta enfermedad y pues obviamente estas personas no comían niños, no generaban ninguna muerte en contra de nadie, ni de animales, ni de nadie. Era una enfermedad y obviamente eran perseguidos por esto, incluso los asesinaban por esta enfermedad, pero nada tenía que ver a lo que contaba la gente, ¿no? Y por el otro lado era la rabia. La rabia también era una enfermedad muy común en ese tiempo que se presentaba justamente por animales domésticos, pero también por fauna silvestre. Y pues cuando mordían a las personas y las personas desarrollaban la signología clínica que todos conocemos, pues obviamente decían que se estaban convirtiendo en lobos y que pues necesitaban comer gente y mordían y transmitían la enfermedad, ¿no? Esto también daba pie a esas historias de los hombres lobos. Y encontré también pues, una historia, la verdad, bastante fantástica, que se dio en 1685 en una región de Alemania, en donde, pues, como el presidente municipal de esa zona era muy odiado porque era una persona bastante severa, bastante digamos, cruel con la gente del pueblo, les exigía demasiado, les cobraba muchos impuestos y la gente empezó a odiarlo y la gente empezó a buscar la manera de acabar con él. Y coincidió que en esos tiempos en donde andaban planeando asesinarlo, pero obvio, no lo querían hacer muy evidente porque pues obviamente también ellos iban a sufrir el peso de la ley. Coincidió con que un lobo andaba rondando el poblado y andaba matando animales domésticos, ¿no? Para alimentarse, era un lobo muy grande y dijeron, ah, ya sé, pues bueno, acuérdense que el hombre lobo y entonces lo que vamos a hacer es cazar a este lobo y decir que este señor se convertía en hombre lobo y que lo tuvimos que matar porque él era el culpable de todas esas muertes de animales y de las personas desaparecidas, ¿no? Esa fue la historia, atrapan a este lobo, le quitan la piel, asesinan a esta persona y le ponen la piel del lobo, ¿no? Y dicen que lo mataron porque estaba convertido en lobo. Ellos lo vieron convertido en lobo, lo matan, y cuando fueron a verlo, pues ya pusieron la piel como a un ladito y dijeron, miren, se estaba ya convirtiendo otra vez en persona, y pues ahí también comenzó este mito de los hombres lobo. Y eso, pues obviamente pasó de generación en generación, de poblado en poblado, y eso se hizo extenso en toda la Europa. Y entonces, cuando llegan los españoles a México, bueno, a América, pues obviamente ellos ya traían esa historia, ¿no? Ellos ya sabían
o lo clasificaban como un animal del mal y empezaron, cuando ellos llegan a América y ven la gran cantidad de lobos que hay, dicen, ¿cómo? Pues y aquí también existe el mal y entonces sabemos que son súper malos y pues entonces también les vamos a dar en la torre por acá, ¿no? Y entonces cada que yo doy pláticas y que les pregunto, pues han oído hablar de pues de lo malo que es el lobo, pues bueno, esos mitos y estas historias fantásticas, pues nada tienen que ver con muchas cosas que son reales, ¿no? Yo siempre que me dicen, ah, pues sí, la Caperucita Roja, yo les digo Mowgli, el libro de la selva, ¿no? O la historia de Rómulo y Remo cuando construyeron Roma, o bien estos dos artículos que son de historias verdaderas de dos personas, dos humanos que fueron encontrados en manadas de lobos en la que es en España, en Andalucía, en 1946. Es un relato de esta persona, la encuentran siendo parte de una manada de lobos, lo llevan a una población, lo calzan, lo visten, él empieza apenas a hablar, y él cuenta un poco más o menos su historia de cómo es que los lobos lo salvaron en el sentido de que le daban de comer, lo cuidaban, ¿no? Y pues fue una historia fantástica, real, verdadera, documentada. Y este otro niño de Rusia en 2007, un niño que fue encontrado también con una manada. Este niño se desplazaba en sus cuatro miembros, aullaba, gesticulaba, igual que un lobo, no pronunciaba palabras. Cuando lo encuentran, lo atrapan, lo llevan a un poblado, lo llevan a un hospital, lo empiezan a estudiar, se dan cuenta que el niño no habla, no puede comunicarse con ellos. El niño aúlla y vean las uñas como las tenía, ¿no? Casi, casi como los lobos, y pues todos se emocionan y todos dicen cómo es posible que este niño esté viviendo con los lobos y cómo es posible que haya sobrevivido, etcétera. Y pues obvio lo iban a someter a muchos estudios, pero el niño logra escaparse de este hospital en donde lo tenían y pues ya no fue posible que supieran de dónde llegó ese niño, cómo llegó con esta manada, cómo es que él pudo haber sobrevivido con la manada, cuánto tiempo sobrevivió, a qué edad fue visto o encontrado con esta manada, etcétera, etcétera. Ya no pudieron dar con él una vez que escapó del hospital, ya no pudieron encontrarlo. Asumen que él regresó con esta manada de lobos al lugar donde él había estado. Entonces ya nunca más volvieron a dar con él, ya no pudieron documentar pues qué había pasado con este niño, pero pues son historias reales, ¿no? En donde los lobos pues no son los malos del cuento. Y bueno, pues de hecho, pues debido a esos estigmas y a esas historias fantásticas, ¿no? Pues empezaron esas tremendas campañas de erradicación. Esta es la distribución mundial e histórica que tuvieron los lobos en todo el mundo. Vean ustedes, cada color es una subespecie de lobo gris. Vean ustedes la gran distribución que tenían en todo el mundo, ¿no? Era impresionante ver todo esto. Obviamente se describían muchísimas subespecies más, pero cuando hacen un estudio genético de todas las subespecies, pues se dan cuenta que muchas eran las mismas y solamente que la distribución era muy amplia, ¿no? Y por eso es que ya una vez que existen estos estudios genéticos, pues ya las documentan más bien con estos colores y la distribución tan amplia que tenían. Y bueno, pues vean aquí el lobo mexicano, pues la gran distribución, digo, llegaba hasta la parte norte de Oaxaca, pero vean ustedes la gran distribución que también tenía el lobo mexicano. ¿Y qué pasó? Pues gracias a estos mitos y a estas leyendas antiguas, pues resulta que aquí tenemos la actual distribución, ¿no? De estas subespecies y vean que han sido, pues, realmente llevadas al grado de la extinción en muchos lados. En Asia, por ejemplo, pues casi han exterminado a todas las subespecies. Y pues vean el lobo mexicano, pues también desapareció, el lobo rojo, el lobo de Minnesota, y vean hacia dónde se fueron y son las que actualmente subsisten. Este puntito que ustedes ven aquí es el punto donde ahora se encuentran los lobos mexicanos que han sido reintroducidos a su rango de distribución histórico en Estados Unidos. No se alcanza a ver aquí el puntito que pudiera estar en la parte norte de Chihuahua. Y este otro puntito rojo que ven aquí, ese es también
el lobo rojo, ¿no? Que tiene una situación muy similar que el lobo mexicano en cuanto a las condiciones del grado de extinción que tiene. Entonces son dos subespecies que se está trabajando de una forma muy en conjunto para tratar de salvar a este animal de la extinción. Entonces, pues vean lo que ocasionó este tipo de mitos y este tipo de aversiones en contra de los lobos, ¿no? Por eso les decía, somos incongruentes porque amamos a los perros y los consideramos nuestros hijos, pero odiamos a los lobos. Entonces, ¿cómo puede suceder eso? Si los lobos fueron los que dieron origen. Y algo que me gusta contarles mucho, mucho, y pues mi teoría es que llegando los españoles justamente a la parte central de América y la parte norte, pues yo siempre decía, ¿por qué los indios norteamericanos siempre tenían representaciones de lobo como animales fantásticos, como animales que ellos veneraban? ¿Y por qué en México, en nuestras etnias, no tenían eso? Y yo, pues, la verdad, no me podía explicar esa parte y es hasta que conozco a esta doctora que ustedes ven aquí, que es la doctora Jimena, que justamente ella trabajó en el Templo Mayor de aquí, de nuestro centro del Zócalo de la Ciudad de México, y ella me llama, me contacta para decirme que si podía ir a darles una plática de lobo mexicano, porque habían encontrado justamente abajo del Templo Mayor muchas ofrendas en donde encontraron muchos esqueletos de lobo. Entonces, para mí fue una noticia impactante. Me invitaron a ver a la primer loba que encontraron, que es esta que ven ustedes en su parte izquierda central, en donde la ataviaron como diosa, ¿no? Aquí trae algunos de los instrumentos con la que lo encontraron. Este es una banda de oro, es un collar de oro. Estos son aretes que tenían puestos el animal. Este es un cinturón. Estos son brazaletes que tenían puestos. Estos también son brazaletes y había muchísimo más cosas que tenía en su caja en donde la encontraron. Y esto es para mí fantástico porque eso me da la pauta que efectivamente también los mexicas tenían una gran adoración a esta especie. Y a muchos carnívoros encontraron muchísimos animales, osos, pumas, jaguares, ¿no? Pero la cantidad de lobos que encontraron fue espectacular. Yo me quedé en 22. Entonces eso me parecía increíble. Y este animal, cuando me permiten revisarla, se encontró que tenía artrosis en muchas de sus articulaciones, como eran los codos, apenas se alcanza a ver aquí, y también en sus rodillas y parte de la cadera. ¿Eso qué indicaba? Este animal, una vez que le hacen los análisis genéticos y datan el tiempo del que provenía este entierro, este, descubren que es lobo mexicano puro y que este animal tenía 10 años de edad cuando fue sacrificado y cuando fue ataviado como diosa. Entonces, eso quiere decir que este animal la tenían ya los mexicas yo supongo que en el zoológico de Moctezuma. Entonces, este animal dio muchos cachorros, también revisamos caderas, se hicieron muchos estudios, este animal dio cachorros, y obviamente eso indica que obviamente la tenían bajo reproducción y que había muchísimos más lobos en este zoológico, ¿no? Y mucho de la interpretación que se dio de los animales que vienen, pictográficos en muchos de sus lienzos, decían, pues lo confundían con coyote. Aquí estamos viendo una representación y este es un lobo. ¿No? Esta es la forma en que representaban al lobo y efectivamente lo hablaban. ¿Qué pasó? Mi teoría personal es que los españoles, al darse cuenta de esto y a un animal tan mitificado por ellos, lo empezaron a borrar del mapa y es hasta que encuentran todas estas ofrendas, ¿no? Vean la cantidad de oro con que estaba en la ofrenda y que la ataviaron como diosa, eso marcaba la importancia que había tenido el lobo mexicano para los mexicas y entonces yo casi chillo, ¿no? Cuando vi a este animal y dije, perfecto, realmente los españoles con esos mitos y con ese odio que tenían, pues los quitaron del mapa de una manera, abrupta, ¿no? Pero pues esto fue fantástico para mí, ahí esto lo pueden ver ustedes en el museo cuando vayan y pues sí se certificó que eran animales puros. Y bueno, pues ahora sí vamos a entrar a la historia de los lobos. Estas son las subespecies que existen en América, ya una vez hechos los análisis genéticos, ¿no? Los que tienen un número, digamos, estable
es el lobo que permanece en Alaska y el lobo canadiense, ¿no? Que son los que están más al norte. Estos son los lobos que permanecen más o menos en el sitio de Minnesota y aquí pues han tenido muchísimos problemas porque estos animales ya hay hibridación de subespecies de lobo, ¿eh? No hibridación con otra especie, hibridaciones de lobo. Aquí estos animales ya tienen muchas poblaciones híbridas entre lobos canadienses y lobos de Minnesota. Entonces, pues bueno, los otros dos importantes es el lobo mexicano y el lobo rojo. El lobo rojo en el Pleistoceno tuvo una reproducción con coyotes y si ven, es como muy parecido al coyote, sin embargo, todavía tiene muchas características del lobo. Entonces, como se dio en el Pleistoceno, se dio como una subespecie más de lobo y por eso es rojo, porque tiene una coloración mucho más parecida a los coyotes. Entonces, pues bueno, este animal es el que está casi en las mismas condiciones que los lobos mexicanos. Ellos todavía tenían poblaciones silvestres y trabajaron con ellas en vida silvestre y también hicieron la reproducción en zoológicos, ¿no? En el caso del lobo mexicano, pues empezamos de cero, empezamos de los poquitos animales que pudieron encontrar en vida silvestre y se reprodujeron en instituciones, ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos, pero vean lo diferentes que son en cuanto obviamente a tamaño, los más grandes son los lobos de Alaska y los canadienses, son animales que pueden llegar a pesar hasta 70 kilos, ¿no? Entonces son animales muy, muy grandes, muy fornidos. Y pues vean, el lobo mexicano junto con el lobo rojo son las subespecies más pequeñas porque están más hacia el sur. Sin embargo, pues son animales que, por ejemplo, en el lobo mexicano llegamos a encontrar hasta de 40 kilos cuando suben de peso. El promedio de peso para un lobo mexicano, un macho, es de 30 kilos, ¿no? Entonces, vean la diferencia de 70 a 30, pues sí hay bastante diferencia. Los lobos de Minnesota, pues son animales que llegan a pesar, pues entre 50 y 60 kilos. Entonces, son muchísimo más grandes que el lobo mexicano y que el lobo rojo. Y bueno, pues ya adentrándonos a hablar de lo que pues a mí me apasiona muchísimo, que es el lobo mexicano. Estas son las características en general de la especie. Ahorita vamos a hablar un poquito más, ¿no? Esta era su distribución histórica, como les hablaba hace un rato, abarcando los tres estados del sur de Estados Unidos, que era Arizona, Nuevo México y Texas, y a través de la Sierra Madre Occidental y de la Sierra Madre Oriental hasta la parte norte de Oaxaca. Incluso encontré una tesis que hablaba de haber de tener registros en Chiapas. Eso no estoy tan segura, pero bueno, pues los registros históricos lo marcaban hasta el estado de Oaxaca. Entonces era muy amplia, por lo tanto era una especie muy, muy distribuida y con un gran número de animales. Claro, tampoco nadie estudió cuántos animales existían antes de su exterminio. No sabíamos absolutamente nada de los lobos hasta después de su exterminio, ¿no? Ay, perdónenme, se me fue rapidísimo esto. Y bueno, pues una vez que empieza la ganadería en la parte sur de Estados Unidos, empieza el auge de tener ganado y esto pues empieza a tener obviamente unas ganancias increíbles. Empieza la guerra cruenta en contra de los lobos mexicanos, ¿no? Entonces el programa de control de animales de depredadores y roedores inicia una campaña de exterminio masivo en contra de la especie, pues porque pues obviamente era una amenaza para el ganado que estaba siendo introducido en la parte sur de Estados Unidos y pues eso alienta obviamente a todos los cazadores y vean ustedes en esta fotografía la gran cantidad de animales que están ahí, que este señor estaba muy orgulloso de haber matado, ¿no? Entonces es impresionante ver esta foto, el número de animales. Entonces, pues no podemos estimar de verdad cuántos animales había cuando empezó esta campaña de exterminio, ni podernos dar un censo exacto de lo que había en esos entonces. Entonces, bueno, durante los años 50 y 60 se realiza esta campaña de exterminio y pues obviamente fue exitosísima. Y pues cada vez más buscan cómo ser más exitosos para que la extinción fuera o la erradicación de estos animales fuera más pronta y más efectiva y empiezan a usar venenos, empiezan con estricnina, que era lo más común en esos años, y empiezan a buscar un veneno que sea mucho más eficiente
más que las trampas, más que cualquier otra cosa, y pues logran encontrar el monofluoroacetato de sodio, que lo llamaban ellos veneno 1080, porque 1080 porque fue el resultado, es el experimento 1080 después de estar buscando un veneno que fuera mucho más efectivo que cualquier otro de los ya conocidos en esa época. Entonces, pues bueno, este veneno vino a ayudarlos a exterminar completamente o a extirpar al lobo mexicano de Estados Unidos. Es exitosísimo y pues también fue un abuso en el uso de este veneno porque obviamente, digamos, si necesitábamos medio gramo, ¿no? Para matar, no sé, vamos a hablar 10 animales. Pues ellos decían, ah, no, pues si medio gramo funciona para 10 y si le pongo 10 gramos, pues yo creo que vamos a matar muchos más animales. Y entonces fue un uso indiscriminado y no solamente afectó a los lobos mexicanos, también afectó a osos, a pumas, a jaguares, a muchas rapaces y a otros animales que pues a medianos mamíferos que pues también aprovechaban de encontrar carne, ¿no? Envenenada. Entonces, no solamente afectó a los lobos, pero claro, pues le dieron en la torre principalmente a los lobos. Vean ustedes, estos son fotografías históricas de lo que encontramos en el archivo. Pues aquí están muchas pieles, así es como iban guardando todos los animales, porque obviamente les pagaban por animal muerto y entonces pues tenían que estar llevando las pieles para que las contaran y les pudieran pagar. Y aquí pues esta gente bien orgullosa de todos estos animales que habían mandado. Y este señor que ven ustedes aquí a su mano derecha es Roy McBride. Este señor fue uno de los cazadores más exitosos en contra de los lobos mexicanos y precisamente por ese éxito que él tuvo, pues fue considerado más adelante para iniciar con este programa que ahorita platicamos. Esto era para que vieran las fotos, ¿no? Lo impresionante que es haber visto esto. Vean ustedes el arsenal que usaron esta gente, vean todo este armamento que tienen aquí de trampas, de algunas cosas así impresionantes. Y estos costales que ven ustedes es el veneno que usaban, aparte de todo su arsenal, este señor bien orgulloso aquí mostrando todo lo que utilizaba para matar a los lobos, ¿no? Es impresionante ver todo esto en contra de una especie, la verdad es tristísimo. Y este lobo que ven a su mano derecha es el último lobo que se reportó muerto en México. Y de hecho hay un programa dedicado a él, le decían las margaritas, pensaban que era una hembra, pero no era un macho, digo, ahí se ve que es un Claramente se macho. ve, sí. Y entonces, pues este señor era el dueño del rancho donde lo mataron, les costó un año poderlo matar, el animal se iba, se retiraba fue muy inteligente, huyó mucho tiempo y la manera en que lo atraparon fue con una perra en celo. Andaba una perra en celo, el animal se acercó para aparearse con la perra y ahí se dieron cuenta pues que era un macho y que pues estaba muy cerquita, le disparan y lo matan, ¿no? Y pues aquí están bien orgullosos mostrando que pues habían matado al último lobo en vida silvestre. Y pues digo, para mí es triste, para este señor era sumamente orgulloso presentando que él había terminado con este lobo. Y en el Canal 11 hay un programa dedicado a este que se llama El Lobo de las Margaritas. Véanlo, todavía está disponible. Y pues bueno, aquí está cómo fue dándose este exterminio de los lobos. La primera foto que ven en la parte superior izquierda, ¿no? Que es en 1915, demostraba el amplio rango de distribución que tenía todavía la especie. Después en la parte superior derecha vemos que en 1940 se iba reduciendo, en Estados Unidos ya prácticamente no existía, pero pues bueno, no sabían ellos que compartíamos la especie, ¿verdad? Entonces los que estaban en México seguían pasándose hacia Estados Unidos y pues ellos seguían con este programa y claro, invitaron a México, ¿por qué no? ¿No? Tenían, cuando descubren que compartíamos a esta especie, este, el, perdonen ustedes, mi nieto está aquí conmigo, perdonen si lo oyen de fondo. Este, eh, Empezamos a tener bueno, invitan a México para hacer este exterminio también, y obviamente pues México no se niega, a ellos no les importaba la especie y decían, sí, cómo no, ¿por qué no? Adelante, también le entran con, aquí el pretexto fue la rabia, ¿no? Decían que había brotes de rabia y que era muy peligroso, sobre todo para la población humana, y pues dicen, sí, vámonos, se avientan también
el exterminio de la especie. Y en 1976, estos lugares que ustedes ven marcados aquí son los últimos lugares en donde Roy McBride encontró a los últimos ejemplares en vida silvestre y con esto empieza el programa, ¿no? Y esto que ven ustedes acá en 2009, en la parte inferior derecha, es la población inicial de los lobos que se reintrodujeron en Estados Unidos. Entonces, así de dramática ha sido la historia de los lobos mexicanos. Y bueno, ¿qué trajo después de este exterminio? Ya en 1976, Estados Unidos lo declara extinto, ¿no? Dice ya, finalmente nos echamos a todos los lobos, pero pues no sabían que una vez que ellos lo declaran extinto, esto hace que ingrese esta especie a la lista roja, es un libro rojo, le llaman libro rojo o lista roja, y al entrar en esta lista, automáticamente el gobierno los tiene que proteger. Y eso hace que entonces empiecen las acciones de ver cómo es que se va a comenzar con este programa de reproducción y conservación y recuperación de la especie. Entonces, bueno, pues ya una vez que se dan a la tarea de decir, oh, caracoles, hemos llevado a la extinción a esta especie y ahora ¿qué hacemos? ¿Lo regresamos? ¿Y cómo lo vamos a regresar? ¿Qué vamos a hacer? En 1972, este lobo que ven en la parte inferior había caído en una trampa y el lobo para poderse soltar de esa trampa se automutila su pata y fue un animal que ya tenían en algún zoológico en Estados Unidos y pues dicen, bueno, si tenemos a pues hay que encontrar más lobos, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues vamos a contratar a Rock McBride para que vaya a México y vea cuántos animales todavía podemos encontrar en México y pues con eso comencemos. Se van a capturar, se van a traer a Estados Unidos y vamos a empezar con este programa. Y es así que viene Roy McBride a México y empieza a hacer esa búsqueda por esos puntos que les enseñé ahorita, que era Chihuahua, Durango, ¿no? Llegó hasta Zacatecas incluso, pero pues no encontró, solamente los animales que él encuentra estaban principalmente en Chihuahua y en Durango. Atrapa 3 machos y una hembra, se llevan a Estados Unidos, y empiezan, solo una hembra, ahí empezaban los problemas, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer con una sola hembra y pues 4 machos en ese entonces? Y pues todavía se dan a la tarea de seguir buscando y en 1980 atrapan a un último macho ya reportado en vida silvestre en México y también lo llevan a Estados Unidos y empieza el programa de reproducción en un zoológico y pues ahí deciden ya hacerlo formal y para 1982 ya se hace un plan de recuperación de la especie, ¿no? Que involucra obviamente a México, pero pues recordando que esto inicia en Estados Unidos y Estados Unidos se ve obligado a iniciar con este programa y pues bueno, ya lo inicia finalmente Estados Unidos. ¿Y cuál era el objetivo en ese momento? Pues bueno, era recuperar a la especie para su reintroducción en el rango de distribución histórico. Y pues ese era el objetivo en ese, bueno, sigue siendo el objetivo principal de este programa. Y pues sí, ¿cómo le íbamos a hacer con tan poquitos animales, no? Ese era un reto garrafal en ese entonces, bueno, sigue siendo un reto, pero pues en ese momento era un reto, pues que decíamos, híjole, la cosa se ve pues negra, no sabíamos cómo se iba a lograr esto. Y pues bueno, tampoco se dieron por vencidos, dijeron sí, vamos a hacerlo, vamos a intentar lograr que esto se lleve a cabo. Y pues bueno, entonces para 1983, eh, la Asociación de Zoológicos de América tiene planes específicos para todas estas especies que están en peligro de extinción. El primer programa al que pertenece el lobo mexicano fue Species Suburban Plan, que es conocidos como SSP. Pues este es el que inicia. ¿Y cómo son estos programas? Pues estos programas están diseñados por especialistas en todos los rubros, principalmente el genético, ¿no? Entonces se hacen los esfuerzos de estos especialistas en diseñar cómo es que se va a manejar a la población para tener un éxito rotundo en este tipo de programas y pues el lobo mexicano pues se ve como ayudado por este tipo de programa. Y iniciamos en ese tiempo con el SSP y trabajamos con él durante
mucho, mucho tiempo. Y pues, ¿cuál era el objetivo de estos programas? Pues que los esfuerzos de preservar una especie fueran mediante programas de reproducción bajo cuidado profesional para incrementar la población, pero manejando la diversidad genética, sin perder esa diversidad genética para poder tener una población autosustentable y que fuera, aparte que durara mucho tiempo, y obviamente pues la reintroducción de la especie en vida silvestre, ¿no? Era un esfuerzo titánico teniendo tan poquitos animales, la genética aquí estaba pues un poco complicada y eso hacía que buscaran más opciones de buscar más animales que pudieran ser lobo mexicano puro para incrementar el pie de cría, ¿no? Y pues bueno, en 1882 se termina de hacer el Recovery Plan, que era el plan de recuperación de esta especie para asegurar la supervivencia del lobo mexicano. Y pues bueno, obviamente esto empezaba a tener pues ya una esperanza para la especie con la reproducción en zoológicos y obviamente pues en ese tiempo ellos decían pues cuando tengamos una población de 100 lobos mexicanos pues ya que sea autosuficiente pues vamos a cumplir el objetivo del programa en 5,000 millas cuadradas. Eso decíamos bueno, se decía en ese tiempo y obviamente, pues en ese tiempo eso era muy, muy ambicioso, ¿no? Claro, esto ya cambió. Obviamente, al ser un programa tan exitoso, pues ya 100 lobos, pues obviamente no, ni de chiste. Obviamente la población tiene que ser mayor. Para Estados Unidos es una población de 320 ejemplares y para México de 200. Entonces, pues vean, de 100 nos fuimos a 500, ¿no? Entonces, pues bueno, para que vean cómo ha ido evolucionando este programa a través del tiempo. Y pues bueno, aquí lo importante resaltarles, no porque trabajemos en zoológicos, es hacer, eh, pues bueno, yo siempre lo digo, si no hubiera sido por los zoológicos, no hubiera sido posible recuperar a la especie, ¿no? La participación de los zoológicos fue fundamental, fue en ambos países esta participación. Los zoológicos dieron pauta a tener esa reproducción y obviamente no conociendo a la especie antes de su extinción, pues obviamente los zoológicos también ayudaron con todos sus estudios, con todas las observaciones que se hicieron en conocer cómo se comportaba la especie, si era igual que las demás subespecies, cuántas camadas, cuántos lobos se tenían en cada camada, cuánto era el peso de cada lobezno al nacer y cuánto era el peso ya al ser destetados, etcétera, etcétera, cómo se llevaba todo este, este, todo este comportamiento por parte de los lobos y son los zoológicos quienes dan toda esa información para que este programa siga siendo exitoso. Y entonces durante los años 80 y 90 pues se da la reproducción a todo lo que da, obviamente cuidando mucho la parte genética y pues al principio no teníamos las camadas que ahora tenemos, a veces las camadas era de un ejemplar o de dos nada más, dos cachorros, y entre más se fueron los lobos adaptando a las condiciones que se ofrecían en los zoológicos, pues las camadas fueron creciendo, ¿no? Ya hemos tenido camadas incluso de 11 cachorros. Entonces, pues esto habla de lo fundamental que han sido los zoológicos para este programa. Y bueno, pues siguiendo con la historia, durante 1986 y 87, bueno, en el 86 Estados Unidos decide que ya teniendo una población eh, creciente, pues decide que México es importante para también apoyar a este programa, invitan a México a participar, México accede a participar, dice sí, está bien, nos sumamos a este programa y durante 1986 llegan las tres primeras parejas a México que van a iniciar con la población de reproducción acá en México, ¿no? Una llega al Zoológico San Juan de Aragón, el doctor Gerardo fue el que fue por estas parejas, y otra a la Wendy San Cayetano en Estado de México y una más al Centro Ecológico de Sonora. La primera pareja en reproducirse es la de San Cayetano y tienen a este animal que ven ustedes en la parte derecha, en la parte medial derecha.
Es muy conocida, Naturalia la hizo muy famosa porque sacó pósters y pues obviamente se difundió muchísimo. El primer animal nacido ya dentro del programa en México, se conocía, bueno, se llamaba la sapita, y pues fue icónica en este póster, ¿no? Fue la primera y la segunda pareja en reproducirse fue la de San Juan de Aragón, pero fue la pareja que se siguió reproduciendo, fue la única que fue exitosa año con año en la reproducción. La de San Cayetano solo se reprodujo esa vez y solo esta hembra fue, la cría obtenida y ya después murieron los ejemplares y ya no se obtuvo. En el Centro Ecológico Sonora no se pudieron reproducir. Y finalmente en 1987 mandan una cuarta pareja que llegó al zoológico de Chapultepec, tampoco pudo reproducirse esa pareja, entonces pues la única exitosa en ese momento fue la del zoológico San Juan de Aragón. ¿Y qué pasaba? Pues tan en esa búsqueda de más animales que pudieran ser lobo mexicano y que pudieran ser considerados para el programa, pues en el mismo zoológico de Aragón existía una población de lobos que habían llegado del zoológico de Chapultepec. Lo que encontramos en la parte histórica pues todas las partes, los partes médicos que se tenían en esos tiempos, en los años 70. Sabemos que llegaron al zoológico, hay un registro de llegaron lobos, pero pues no especifican ni de dónde, ni cuándo, ni cuántos eran, ni quién los llevó, o sea, no hay mucho de información. Después el zoológico de Chapultepec los manda al zoológico de Aragón y ahí esa población se empieza a reproducir y gracias a la bióloga Carmen Vázquez y al doctor Gerardo, que empiezan a registrar el comportamiento de estos animales y que empiezan a ver que cómo estaba en cuanto a morfometría y demás, pues empiezan a ver que parecieran lobo mexicano puro, ¿no? No teníamos la certeza porque no sabíamos de dónde venían, pero justamente ahí es cuando yo entro a conocer a esta población y pues me uno a ellos dos para luchar porque se tomaran en cuenta, porque se hicieran estudios, pidiendo que pues fuera tomado en cuenta para este programa. Y al mismo tiempo en Estados Unidos, Norma Ames tenía en su rancho, bueno, ella venía mucho a México y pues dicen que compraba los cachorros que vendían en la carretera y ella se los llevaba a su rancho y los tuvo ahí, después pasaron a un zoológico. Bueno, el chiste es que ella pues los tenía porque pues le gustaban y ella intentó tener ahí una población que fueron llevados a un zoológico. Finalmente, pues entre tanto que nosotros pedíamos que fueran incluidos, se hace el primer simposio nacional del lobo gris mexicano en el zoológico de San Juan de Aragón en conjunto con la FES Cuautitlán, ¿no? Para presentar varias ponencias en donde hablábamos de por qué sí este grupo de lobos que existían en San Juan de Aragón podían ser lobos puros. Entonces, pues era darle una pauta, un empujón a que nos tomaran en cuenta esta población. Jorge Servín también estaba trabajando en ese tiempo en la Michilía y había recibido justamente animales de este grupo de lobos que estaba en Aragón en los años 70. Entonces, pues ambos estábamos, bueno, todos estábamos luchando porque se tomaran en cuenta a estos ejemplares y finalmente pues sí nos escucharon, los vinieron a analizar porque pues el programa tenía sí o sí que encontrar más animales para este programa porque pues, si no íbamos a llegar al cuello de botella, ¿no? Entonces, pues en 1991 vienen de Estados Unidos a tomar las muestras sanguíneas, muestras de pelo, a varias muestras para empezar este estudio genético de la subespecie y pues finalmente se trabajan en tres lugares diferentes, dos universidades y una forense, ¿no? Se hace este estudio, pero pues el principal estudio que pues le da pues la certeza a esta manada de lobos es el que se realiza por García Moreno y Robert Wayne, y pues vean la cantidad de animales que se utilizaron para ver si realmente se trataba de lobos mexicanos. Fueron 42 perros domésticos, 151 lobos grises del norte, 142 coyotes, 40 lobos rojos, 20 chacales y lobos híbridos, así como también algunos otros cánidos, ¿no? Esto lo que tenía es que fuera robusto el estudio para que no hubiera lugar a dudas de que estos animales
eran puros. También Hedrick y Miller trabajaron arduamente en este tipo de estudios. Hedrick, de hecho, es el asesor genético de este programa. Y bueno, pues ellos trabajaron también la parte con el doctor Wayne, toda la parte genética y ver la morfometría de los cráneos y demás para ver cuáles eran las diferencias. Y algo interesante que encontraron, y bueno, los gringos lo llaman que el lobo mexicano es raro, y no porque sea raro en características, sino raro porque ellos en algún momento de su evolución se separan de las otras subespecies y tienen dos alelos que ningún otro lobo o ninguna otra subespecie de lobo tiene. Entonces eso los hace más especiales, ¿no? Y por eso le llaman raros. Entonces, pues eso los hace más importantes para un programa de conservación y recuperación de la especie. Y estos fueron los resultados. El doctor vino a darnos los resultados aquí a México, al Instituto de Biología. Me acuerdo que estábamos el doctor Gerardo, la bióloga Carmen y yo sentados hasta adelante, y cuando él dice, no, pues si son lobos puros, pues gritamos de alegría. Vean ustedes el resultado, ¿no? Lobos mexicanos, está el linaje Aragón, son los animales que estaban en el zoológico, Ghost Ranch de esta señora Norma Ames, y el certificado, que el certificado se llama McBride por este señor que los capturó. Finalmente vean ustedes que están dentro de del mismo polígono, digamos. Por lo tanto, se consideran lobos mexicanos puros también a esos dos, y se quedan como tres linajes diferentes: el linaje certificado, el linaje McBride, el linaje Aragón y el linaje Ghost Ranch. Y están totalmente separados de las otras subespecies de lobos, y también de lobos híbridos y de algunos otros cánidos, ¿no? Vean ustedes qué tan separados quedaron. Entonces esto daba certeza que se trataban de lobos mexicanos puros. Y es así que tenemos el linaje McBride, el linaje Ghost Ranch y el linaje Aragón. No sé si ustedes puedan ver, pero hay diferencias entre los linajes, ¿no? Yo creo que pues claramente se ve ahí los colores. Esta subespecie de lobo es una subespecie que no tiene el color rojo, perdón, el color negro ni el color blanco. No existe esos dos colores en esta subespecie, pero vean ustedes la diversidad de color que tiene, ¿no? Vamos desde el muy claro, que es el linaje Aragón, hasta el muy oscuro, que es el linaje McBride. Pero el entrepelaje que manejan todos es pelaje negro, pelaje café, pelaje blanco. Entonces da una gama de colores, una combinación de colores bastante curioso, y de hecho, pues en México se consideraba que teníamos tres subespecies, por la distribución que tenían de las dos sierras madres, pero también era por los colores. Pero pues ya los estudios genéticos vieron que pues no, se trataba solamente del lobo mexicano, es solamente una subespecie. Y pues aquí la gama de coloración que presentan pues es muy interesante, ¿no? Solamente ellos muestran una gran gama de colores, a diferencia de las otras subespecies. Y pues bueno, ya estos son ejemplos de la coloración de la que hablábamos. Y pues ya, después de aprender mucho de ellos, después de tener un éxito en la reproducción de la especie, finalmente se hace el manual de manejo del lobo mexicano. En ese tiempo todavía era lobo gris mexicano. Y pues ya, aquí se hablaba de todo lo que se había estudiado en los zoológicos, de cómo era la especie, cómo la teníamos que mantener en los zoológicos, cómo debería de darse las condiciones en cada zoológico para que fuera más exitosa su reproducción, etcétera, etcétera. La última edición de este manual es de 2009. Actualmente la estamos actualizando, ¿no? Porque ya a partir de ahí ya no se había hecho una actualización. Las condiciones del programa nos obligan ya a actualizarlo, y pues bueno, ahorita les platico por qué. Y pues también llevar un registro genealógico de todos los lobos nacidos en este programa era sumamente importante. Teníamos que saber quién provenía de dónde, cuándo nacieron, en dónde nacieron, a dónde se trasladaron, etcétera, etcétera. Entonces, el Studbook no es más que el libro genealógico de la especie, y ahí tenemos desde los primeros animales que fueron capturados en vida silvestre hasta el último nacido en este año.
¿no? Ahí se registran, tienen un número, se les asigna un número que se le conoce como número de Studbook y automáticamente ustedes cuando entran a ver este documento, pues buscan el número y ahí van a ver, pues es hijo de tal número y de tal número y nació en tal lugar, nació en esta fecha, el ejemplar se trasladó para reproducción a otro lugar, tal fecha, etcétera, etcétera. Ahí va toda la información de cada individuo y también incluso cuando muere el individuo, de qué murió, en dónde murió y en qué fecha murió. Y este otro es el master plan. Este se deriva de cada reunión binacional que se tiene cada año. Se hace una reunión entre los dos países para ver cuáles van a ser las especificaciones para el siguiente año reproductivo. Nos reunimos todos los que participamos dentro del programa y pues aquí se dan todo lo que se trabaja con la especie y obviamente los reportes genéticos, los reportes de diversidad genética, de los reportes de cómo vamos en cuanto a las edades, a las enfermedades, cuáles son los movimientos que se están sugiriendo, quiénes se van a reproducir, en dónde se van a reproducir. También pues tenemos un criobanco en donde tenemos almacenado el semen e incluso los óvulos de alguna de las hembras que ya van de salida de este programa. Y pues todo eso está en este documento. Este documento después de esa reunión binacional se manda a todos los participantes en el programa para que todos sepamos qué pasó durante la reunión binacional y qué nos están sugiriendo, cómo vamos y hacia dónde vamos. Y bueno, pues aquí dentro de todo esto que aprendimos y dentro de todo lo que cada institución que es participante, pues lo que les decimos es cómo deben de manejarse la especie, ¿no? Se tiene que hacer la integración de parejas reproductivas, tenemos que ver que los cuidados parentales sean los que se deben de dar, que la estructura social sea la adecuada, cuáles diferencias hay, los requerimientos que tienen los recintos para manejar a esta especie, todo tenemos que decirles cómo tienen que ser construidos, qué tienen que tener, qué no tienen que tener. Si van a estar a público, pues no todos o no todo el recinto tiene que estar abierto a público, ¿no? Tienen que tener un sitio donde los animales puedan resguardarse, darles materiales, etcétera. Todo eso viene en nuestro manual y tenemos que enseñarle a las nuevas instituciones a que demos todos estos elementos, ¿no? ¿Qué requerimos del comportamiento de estos animales? Todo esto se evalúa, porque pues eso va a ser fundamental para cuando hagamos reintroducciones. Entonces, ya sabemos que son animales, son grupos sociales muy bien estructurados, tienen una estructura muy compleja, donde, bueno, antes hablábamos que era una jerarquía lineal, porque había un macho y una hembra dominantes, y ellos son los únicos que se reproducen dentro de la manada, y los demás, de alguna manera, fisiológicamente hablando, se inhiben de celos y que no pueden reproducirse. Es algo que todavía no termina de estudiarse cómo se da este fenómeno, pero bueno, es algo que pasa. Ahora pues ya está más moderna la etología, ya no se habla que es una jerarquía lineal, ya son otros conceptos, pero bueno, el chiste es entender que hay dos animales que son los únicos que se reproducen y que son los dominantes de la manada. Y esto es lo que tenemos que fomentar, ¿no? Que sí se desarrollen estos. Le tenemos que dar los sustratos naturales, ya nada de cemento, tiene que ser lo más natural posible y pues obviamente imitando lo que ellos van a encontrar en vida silvestre, que son los bosques. Estos animales son de bosque, pero también están mucho tiempo en pastizales. Entonces, pues tenemos que darles todos esos elementos que ellos van a encontrar en la vida silvestre. Entonces, tenemos que dar árboles, arbustos, el tipo de especies que van a encontrar en vida silvestre. Obviamente deben de tener echaderos, deben de tener lugares como atisbaderos, que son cosas, plataformas altas. A ellos les gusta mucho ver en las alturas todo el territorio, les gusta estar olfateando qué hay cerca de ellos. O sea, son elementos que sí tenemos que darle porque ese es parte de su comportamiento. Entonces, les tenemos que dar estos elementos. Y obviamente las madrigueras, ¿no? Ellos generalmente hacen sus madrigueras, pero pues el problema de los recintos es que pues entre más accidentado sea un terreno para que ellos pudieran hacer sus madrigueras naturales, pues sería lo ideal.
lástima, pues no todas las instituciones que participan tienen esos terrenos. Entonces tenemos nosotros que darles los elementos y pues a veces les hacemos madrigueras que pues bueno, tienen que ser lo más natural posible para que las hembras se sientan a gusto y puedan utilizar estas madrigueras, ¿no? Y nosotros podamos estar al pendiente de que todo se lleve a cabo, todo debe de ser natural, no tenemos intervenciones en la reproducción todavía, no hacemos ningún manejo reproductivo en ese sentido. La reproducción tiene que ser natural, ellos tienen que aprender a ser padres, ellos tienen que transmitir esa información a sus descendientes, entonces todo debe de ser natural. Debemos de conservar o debemos de hacer que los animales nos sigan teniendo miedo. Ellos nos tienen mucho más miedo a nosotros que nosotros a ellos, ¿no? Ellos sí nos huyen realmente cuando escuchan a los humanos muy cerca, ellos lo primero que hacen es huir, no les gusta estar visibles a nuestros ojos. Entonces tenemos que buscar que siga eso presente porque, pues bueno, en las experiencias que hemos tenido con algunos animales es que los que se llegan a habituar demasiado al hombre, pues a veces cuando no tienen que cazar, buscan poblaciones humanas para alimentarse porque saben que ahí hay comida y bueno, ellos creen que les van a dar de comer y pues eso los hace vulnerables, ¿no? Para que los maten. Si los ven cerca de poblaciones, la gente se asusta y pues lo primero que hace es matar al ejemplar. Entonces, pues lo que seguimos diciéndoles a toda la gente que participa es que sigan manteniendo ese miedo en los ejemplares hacia nosotros para que sean más exitosos en la vida silvestre. Debemos de evitar la habituación, es decir, que ellos se vayan habituando a todos los manejos que damos en zoológicos. A veces eso es muy difícil porque, pues obvio, ellos saben que nosotros los alimentamos, ¿no? Entonces, eso es muy difícil, lo estamos tratando de cambiar de manera que ellos mejoren su supervivencia en la vida silvestre. Y cuando están en rehabilitación, este es un centro de rehabilitación, ellos no saben cómo llega la comida, el chiste, y bueno, y ahí ya se dan presas, entonces no saben cómo llegó, pero pues el chiste es que no escuchen o no oigan ni siquiera el ruido del vehículo que les lleva el alimento, ¿no? Para que ellos no identifiquen esa o no se asocie eso, la presencia de nosotros con la alimentación. Son cosas que estamos haciendo. Y de enfermedades, bueno, siendo un cánido, pues es susceptible a todas las enfermedades que vemos en perros, ¿no? Pero pues hay mayor susceptibilidad en algunas cosas. Por ejemplo, en las virales son muy susceptibles al distemper y al parvovirus, son de las dos cosas que les pegan muy duro. Entonces sí tenemos que tener un cuadro de medicina preventiva muy específico a cierta edad, empezar con la vacunación porque sí hemos tenido bajas por ambos virus. Entonces sí tenemos que estar con mucho cuidado en estas dos cosas cuando empezamos la primovacunación en cachorros. Pero pues también pueden ser susceptibles a coronavirus, adenovirus tipo 2, para influenza, etcétera, ¿no? En cuanto a las bacterianas, son susceptibles también a la leptospira, es una de las principales que les afecta bastante, pero también pueden darles cualquier bacteriana que ustedes me digan de perro, sí, les puede pegar. Obviamente por eso tenemos que tener medidas de bioseguridad en cada institución y en cada recinto. La bordetela es otra de los problemas que se ha presentado. Les puse aquí las que tenemos conocimiento que se les presentan de manera común, ¿no? Parasitarias son muy susceptibles a las pulgas y a las moscas. De hecho, hay muchos que padecen mordidas de mosca en las orejas, en la punta de las orejas. Y esto pues se veía mucho al principio del programa, ¿no? Era un gran problema y pues bueno, hemos podido irlo erradicando en el uso de algunos antiparasitarios y pues sigue, de alguna manera a veces se sigue presentando, pero pues ya es menos que antes y pues obviamente las pulgas es algo que si no tienen cuidado en las medidas de bioseguridad o en su medicina preventiva, pues es algo que sí les afecta y bastante. Endoparásitos, pues también el que quieran ustedes de perro les puede dar, entonces por eso hay que seguir con esa medicina preventiva muy a la mano. De las fúngicas, pues sí hemos tenido casos de malacesia, ¿no? Que es también muy común, el microsporum, algunos casos, cándida, pues mucho menos, pero pues sí se han reportado. Entonces, estos son de las principales y otras, como la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Es algo que sí se ha presentado en algunos ejemplares, no de manera común, pero se ha presentado. El carcinoma nasal, esto sí se ha presentado en varios de nuestros animales. De hecho, hay un estudio
que está llevando a cabo el doctor Carlos Sánchez y la doctora Itzel Yáñez. Sobre este caso, tenemos más casos presentados en México que en Estados Unidos, entonces están trabajando sobre esto, ¿no? Primero pensábamos que como en el demonio de Tasmania, ¿no? A ver si no estaba asociado a algún virus. Ya se hicieron los estudios, no se ha encontrado ningún virus. Entonces, pues bueno, están con los estudios de qué está pasando con estos animales. Otohematomas también hemos tenido, no tampoco tan frecuente, pero sí se ha presentado. Intolerancias alimenticias, sí, a los concentrados, ¿no? Para perros, utilizamos los mismos concentrados. Sí ha habido en algunas marcas en específico, obviamente las que son de muy baja calidad, sí provocan intolerancias alimenticias, entonces sí tenemos que estar también con mucho cuidado en el diseño de las dietas de estos ejemplares. El manejo genético, como ya les había yo comentado, es la principal herramienta que tenemos en este programa. Y la foto que ven ustedes en la parte superior es una reunión binacional que tuvimos en Estados Unidos. Ahí vean ustedes, somos la parte mexicana y la parte estadounidense juntos, hablando de cómo estábamos en ese momento, de qué animales teníamos, cuáles se iban a reproducir. Todos estos documentos que ustedes ven acá son las parejas reproductivas en ambos países y entonces ahí se corre el programa que lleva la parte genética para ver cómo andamos con esas parejas, si todavía es viable que se reproduzcan o no, y hablamos de todo lo que tenga que ver con los lobos, ¿no? Todas las problemáticas que tenemos en el programa se hablan en estas reuniones. Él es Peter Szyminski, él fue durante muchos años el coordinador del programa, él fue el que vino a México a tomar las muestras de sangre del linaje Aragón, ¿no? Para los estudios genéticos, ahí lo conocí yo. Y después trabajamos muy de la mano, esta es su servidora, trabajamos muy de la mano en este programa y fue muy satisfactorio trabajar con él, muy aguerrido, muy también con esa pasión por esta especie y digamos que los animales que a él principalmente le gustan son las aves, pero trabajaba de una forma impresionante para este programa. Él ya se retiró, ahorita es Kim Scott la que está a cargo de la coordinación del programa, pero pues él durante muchos años estuvo en la batuta. Después estudiamos la etología de la especie, qué sí queremos, qué no queremos, qué vamos a hacer con los animales que no son candidatos para liberación, etcétera, etcétera. La medicina preventiva, como les hablaba ahorita, es fundamental en este programa para mantener a los animales sanos, ¿no? Sobre todo si son animales que van a salir al medio silvestre. Y pues obviamente de los programas de rehabilitación, ok, ya logramos reproducirlos, ya logramos tenerlos exitosamente en los zoológicos y luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enseñarles lo que tienen que hacer en la vida silvestre? Pues esa es la parte del programa de rehabilitación. Ellos pasan a un centro para rehabilitarse en donde pierden el contacto con los humanos y pues ahí ya aprenden a ser lobos. Yo creo que algo en su cabecita les dice tienen que cazar, lo que pierden es la habilidad para hacerlo. Entonces les damos esas herramientas para que vuelvan a adquirir esa habilidad y también pues para que puedan ser exitosos en la vida silvestre, ¿no? Y obviamente cada que entran una nueva institución, hay que capacitarlos, hay que decirles cómo se manejan, que le pierdan el miedo, porque la gran mayoría, siempre que les decimos vamos a hacer manejo de lobos, siempre, ay no, porque es que me va a morder, se me va a aventar y les tienen un miedo impresionante y es tranquilizarlos y decirles, hay que aprender cómo se maneja la especie sin que corramos un riesgo y que sea lo mejor posible también para los ejemplares, pensando en su bienestar. Entonces también se les asesora para hacer esos manejos, ¿no? Con la especie cuando apenas acaban de entrar al programa y aquí estamos manejando un lobo ya en campo. Esto fue en San Cayetano, de hecho, pues aquí se aprovechó Roberto Rojo, el biólogo Roberto Rojo, pidió estar con nosotros, él hizo un programa especial para el lobo mexicano y pues se grabó este manejo, ¿no? A él quería ver cómo se manejaba la especie y que le habláramos un poquito. Entonces, aquí, fue fundamental. El programa también está, se llama El Libro Rojo, Lobo Mexicano, está en el canal 11. Y esto también era parte de enseñarle a las nuevas generaciones cómo se manejaba la especie y que esto era una evaluación clínica de un ejemplar. Entonces, pues enseñarles qué es lo que se tiene que revisar, etcétera. Y finalmente, pues la liberación, ¿no?
también se les habla y también hay que estar al pendiente de qué ejemplares son los candidatos para salir a vida silvestre. No todos tienen la oportunidad de hacerlo, entonces tenemos que buscar a los mejores candidatos. Y dirán ustedes, bueno, ¿y cómo lo deciden? Pues aquí antes de esto, pues teníamos que buscar qué íbamos a hacer, cuáles iban a ser los animales que salieran a vida silvestre y pues en ese entonces los genetistas buscando la mejor posibilidad para tener éxito en la vida silvestre, pues decidieron tener una población no esencial. ¿Qué quiere decir esto? Tener una población no esencial quiere decir que son animales que genéticamente están bien representados en la población, es decir, sus genes están bien representados en toda la población del lobo mexicano. Por lo tanto, si perdemos al individuo, no perdemos su información genética porque ya está en la población. Entonces, ahí esos animales son los que son los candidatos para salir a vida silvestre, ¿no? Porque pues sabemos que tenemos una alta probabilidad de perderlos, pero su información genética ya está en la población. Entonces, pues bueno, eso es como se decide qué animales son estos que forman parte de los no esenciales y pues son los que se van a estos centros de rehabilitación y después a un centro de preliberación, que es donde se adaptan a las condiciones climáticas, que ya son capaces de cazar y ellos tienen que cazar por su comida y finalmente salen a la vida silvestre. Y pues, ¿cómo se dio el regreso? Pues el regreso, pues se da, obviamente en los Estados Unidos, ellos iban mucho más avanzados que nosotros. Entonces, pues durante los 80, pues el programa reproductivamente hablando, pues es muy exitoso y pues finalmente empieza eh, eh, pensamiento de, bueno, ya estamos siendo exitosos en la reproducción, vamos a dar el siguiente paso y entonces en 1996 Estados Unidos ya empieza a hacer un estudio de impacto ambiental en donde ellos habían decidido que podía ser una buena zona para liberación de la especie. Obviamente esto se da en Arizona y Nuevo México. Invitan a Texas, Texas se rehúsa porque pues como ustedes bien saben, Texas es un estado 100% ganadero, entonces obviamente al escuchar ellos esta parte dicen no, dan un rotundo no para el regreso del lobo, entonces solamente se trabaja con Arizona y Nuevo México y bueno, pues ellos ofrecen los bosques nacionales Apache y Gila para esta reintroducción y en marzo de 1997 finalmente se firma el acta de decisión de aprobación del área que se llama Blue Ranch. Y finalmente en 1998 ya deciden cuál es la población no esencial para salir a la vida silvestre y finalmente pues se da el paso de liberar. Y pues antes de eso pues ya les dije que tenían que pasar un tiempo de rehabilitación y aquí está Sevilleta. Sevilleta es el primer centro de rehabilitación que existió en Estados Unidos y pues vean, aquí está Sevilleta y Gila está aquí y también Apache está acá. Entonces, la zona de reintroducción en Estados Unidos abarca desde aquí hasta acá. Solamente ese pedazo, solamente pueden estar aquí los lobos, no pueden salir hacia acá. Aquí es la zona de amortiguamiento, toda esta parte de aquí. Sin embargo, los lobos no pueden permanecer mucho tiempo en esta zona porque si no, o son regresados a las instituciones o pueden ser cazados, ¿no? Entonces, pues los lobos no saben, ¿cómo les dicen ustedes a los lobos? No te salgas de aquí. Pues, no, obviamente ellos no saben de eso, pero bueno, son esfuerzos que hace Estados Unidos por vigilar que los lobos permanezcan en esta parte. Este es un lobo que ya está en la vida silvestre, no sé si alcancen a ver aquí, trae un collar satelital, que es donde le dan seguimiento a cada individuo. Ah, pues aquí tenemos mejor el mapa, miren. Esta parte rosita es la parte inicial, ¿no? Donde los lobos podían permanecer aquí adentro, no podían salirse hacia acá, ni hacia acá, ni para allá, ni para allá. Y esta parte de aquí es una parte, es una reserva india, ¿no? Estados Unidos también tenía la esperanza de que como eran indios y pues querían mucho a los lobos antes, pues decían, ay, pues ellos sí los van a querer, pero pues que quieren que no. Cambió, vean cómo cambian las culturas y los conceptos. Cuando hablaron con ellos y para decirles que si les permitían tener lobos en sus áreas, pues, el jefe de esa reserva dijo, pues no, si Dios decidió exterminarlos, pues no.
¿Por qué lo queremos de regreso, no? Entonces, vean cómo cambian las culturas a partir de la llegada de los españoles. Pues bueno, allá actualmente ya están más accesibles, ya los lobos están por aquí, ya pasaron de esta zona rosa, no podían salirse. Lo que sí es, no pueden pasarse para acá, de ninguna manera. Y los lobos que están actualmente en México están más o menos por aquí. Entonces, la idea era que hubiera un intercambio entre las dos poblaciones. El problema es, pues, lo que nuestro señor Trump vino a hacer aquí, ¿no? Que es el muro. Entonces, pues, eso se ha visto un poco difícil. Y pues, ¿qué pasaba en México? Bueno, pues Estados Unidos ya había empezado a liberar animales y pues, ¿qué pasaba en México? Seguíamos todavía como muy despacito y sí y no, y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Y es hasta 2006 que empiezan ya a decir, bueno, pues, ¿para dónde vamos? Sí, vamos a empezar a ver en dónde vamos a soltar animales o no. Finalmente la CONAM decide, sí, vamos para adelante, entonces nos reúne a todos los especialistas y dice, pues vamos a hacer esa búsqueda de lugares. Y en ese tiempo, durante un año se buscan los posibles sitios de reintroducción de la especie y finalmente hay 4 en la Sierra Madre Occidental y solamente 2 en la Sierra Madre Oriental. El problema de la Sierra Madre Oriental es que como ustedes vean, aquí sí hay un corredorcito, pero aquí ya no. Aquí se perdió y solo son manchones de bosque que ya perdieron ese corredor biológico, ¿no? Entonces decíamos, no, aquí está más difícil que los lobos puedan sobrevivir. Sin embargo, vean ustedes lo que quedaba. Esta foto ya es de hace como algunos años, como unos 8 o 10 años, pues, no sé en qué condiciones estará ahorita. Aquí ya era triste ver cómo se estaban consumiendo nuestros bosques, pero finalmente aquí todavía existe un corredor biológico, ¿no? Entonces decíamos, no, pues claro que sí, acá está la zona de liberación de Estados Unidos, entonces decíamos, claro que sí, esta es más viable, tenemos 4 sitios aquí y obviamente Sonora y Chihuahua son los principales en tenerlo, pero pues veamos, Durango también se puede. Entonces, pues bueno, decíamos sí, vamos a seguir, vamos para adelante. Tenemos ya las condiciones, hay presas, hay todo, entonces vamos a darle. Pero pues antes de que eso sucediera, teníamos que tener también un centro de rehabilitación. Ese lo tenemos en el estado de Nuevo León, está en Monterrey, está aislado, está fuera de toda población humana, con todas las características que van a tener en la zona de liberación que está por acá. Entonces, pues bueno, teníamos que empezar por ahí para que los lobos empezaran a rehabilitarse para poder salir a la vida silvestre. Y pues en Estados Unidos empezó a ser exitoso la reintroducción de lobos, entonces tuvieron, empezando, digo, era Sevilleta, pero pues después, de acuerdo al número de animales que se necesitaban para seguir reintroduciendo en Estados Unidos, pues tuvieron que hacer 2 sitios más, que es Ladder Ranch, ese es el otro, y finalmente también en Wolf Haven, en Washington, pues ahí también hicieron un centro de rehabilitación, ¿no? Para poder tener mayor número de ejemplares para salir a la vida silvestre. Ellos iban mucho más rápido que nosotros. Y vean, esto fue ya en 1998. Se da la primera reintroducción en Estados Unidos y vean ustedes cómo llevaban a los lobos. Aquí van los lobos. Estas son las cajas donde van los lobos. Fueron llevados en mulas. ¿Para qué? Pues para que los lobos no relacionaran el ruido de los vehículos. Aquí lo que iban oliendo era a la mula, no iban oliendo más que a la pura mula, ni siquiera va el ranchero muy cerca porque trataban de evitar que los olieran a ellos, para que ellos no supieran ni siquiera en dónde estaban yendo, cuál era el camino, no supieran absolutamente nada. Fue un grupo bastante importante. Fueron 11 lobos los que se liberaron. Este es el primero que salió de una de las kennels en los que los llevaban. El primero en salir a la vida silvestre, aquí aplaudieron todo el mundo, o aplaudimos muchos, ¿no? Era el primer animal que nos iba a decir en qué estábamos bien y en qué estábamos mal. Aquí lleva el radiocollar. Estos son los primeros radiocollares que se usaron en esta especie para darle seguimiento hacia dónde se iban, cuánto caminaban, cuál era el rango que estaban utilizando de la manada, etcétera. Obviamente perdimos a casi todos estos ejemplares, pero nos enseñaron mucho, nos enseñaron a cómo seguir trabajando, a cómo mejorar, a qué trabajarle más, etcétera. Y esto es, pues más o menos ahorita como están las condiciones, este es el principal, pero aquí ya hay otra área.
¿no? Aquí tenemos otra área para reintroducción en Estados Unidos. El problema de Estados Unidos es que ya no puede reintroducir animales adultos. Ahorita les voy a decir qué están haciendo para seguir aumentando su población. No sé si alcancen a ver, todos estos puntitos son las manadas que existen en este momento. Vean que ya las tierras de esta reserva Apache ya están siendo utilizadas por los lobos, ¿no? E incluso se ampliaron más. Entonces, pues bueno, de hecho, esta mancha azul clarito es donde los lobos salen de repente, ¿no? Y tienen que ser regresados y ahora el área de amortiguamiento creció mucho más para darles una mejor protección. Aquí lo que pasó es que las otras subespecies de lobo empezaron a crecer en número, ¿no? Las que estaban en Yellowstone, las que estaban en Canadá, las que estaban en Alaska, en Minnesota, etcétera. Entonces, al aumentar sus números, salen de la lista roja y ahí como estaban como por genéricos, es decir, los canis lupus, eso incluía a los lobos mexicanos, entonces al sacar a los otros sacan al lobo mexicano. Eso nos preocupó bastante y decíamos, Chihuahua, ¿y ahora qué vamos a hacer? Están perdiendo la protección. Nos se movieron mucho los compañeros gringos y pues dijeron, no, tenemos que hacer que el lobo rojo y el lobo mexicano se queden dentro de la lista roja para que sigan siendo protegidos. Se trabajó arduamente y finalmente lo lograron. Los lobos mexicanos y los lobos rojos siguen en la lista roja, por lo tanto siguen con esa protección. Por eso es que se amplía toda esta zona para darles esa protección adicional. Y bueno, ¿qué pasaba en México? Finalmente en México íbamos muy despacito, no queríamos dar el paso, las autoridades mexicanas estaban pues muy preocupados porque qué iba a pasar si se hacía esto o no. Finalmente es hasta el 11 de octubre de 2011 donde se decide ya sacar al primer grupo familiar a la vida silvestre, se da esta reintroducción. Es un grupo familiar, dos papás y tres de sus hijos, ya juveniles, y eran dos machos y una hembra, sus crías. Finalmente ellos salen y curiosamente la hija se separa de ellos desde el primer momento. ¿Por qué se separó? Nadie sabe, nadie sabemos qué pasó, qué hizo que ella se separara del grupo completo, los demás se quedaron juntos y se fueron en lados contrarios. Desgraciadamente, unos días después se encontraron muertos al grupo, fueron envenenados, se hicieron estudios, se hicieron todo, fue muy polémico. Finalmente, pues sí, los animales fueron envenenados de manera directa, buscaron, pero durante un año ella estuvo caminando sola y viajó del estado de Sonora. Bueno, esto se dio en la Sierra de San Luis, en Sonora, del lado de este lado. Por aquí se dio. Entonces, del lado de Sonora, y ella salió de Sonora para irse hacia el lado de Chihuahua. Ella mostró el camino por donde debíamos seguir con las reintroducciones en México. Obviamente, al ser ellos envenenados directamente, pues vimos que la posibilidad de seguir haciendo esto en Sonora eran muy bajas y entonces pues votamos por irnos del lado de Chihuahua. Ella enseñó mucho. La segunda pareja que fue reintroducida en México fue en 2013, me tocó estar en esa liberación, fue fantástico, yo lloré porque decía, cuando yo vea un lobo libre ya terminé mi trabajo. Pues no, qué equivocado está uno, porque ahí empieza el trabajo. Entonces, pues aquí en 2014 se da la primer camada por esta pareja, aquí está la mamá. Después de 50 años regresa el lobo mexicano a nuestras tierras, ¿no? Con esta camada aquí lograron tomar una fantástica foto de los cachorros jugando. Entonces todos estábamos muy contentos porque pues esta pareja había sido exitosa, había podido llevar a término a sus cachorros y se reprodujo durante 3 años más, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Pues la conservación de la especie, la reintroducción de esta especie para que la población en vida silvestre siga creciendo. Pero pues eso pues conlleva muchísimas cosas. ¿Por qué es importante tener a los lobos de regreso? Esa es una pregunta muy, muy clásica en todos los lados a donde vamos a platicar del lobo. ¿Por qué es importante traerlos de regreso? Pues bueno, es un animal que está en el tope piramidal de los ecosistemas. Ellos son los que mantienen a raya a las poblaciones de ungulados silvestres y hay muchos estudios de la asociación que tienen con varios depredadores. Uno de ellos es el oso, el otro de ellos son los cuervos. Cuando hay lobos presentes,
forzosamente llegan estas dos subespecies, digo estas dos especies más. Están muy relacionados con ellos y hubo otro estudio que hizo aquí una chica estadounidense en donde también se asocian a los pumas. Donde hay lobos hay pumas también, hay poblaciones de pumas. Entonces, pues esto es sumamente interesante y además les había yo comentado que no son carnívoros estrictos, ¿no? Ellos llegan a comer algunas plantas y semillas, más bien frutos y semillas que dispersan y esto hace que el ecosistema sea sano. Y lo que se vio una vez que extirpan al lobo de los ecosistemas, el coyote ocupa su lugar y el coyote disemina otro tipo de semillas que no es benéfica para los pastizales y se modificaron la parte nutritiva de los pastizales cuando el coyote empieza a diseminar otro tipo de semillas. Entonces, pues ecológicamente hablando, el lobo sí es muy importante en los ecosistemas, entonces pues no se debe de cerrar. Esto es algo que también me gusta compartirles mucho, porque esto es mucho de lo que se presenta, ¿no? En las poblaciones que están muy cercanas a donde están los lobos ya en vida silvestre y pues aquí les decimos por qué sí es importante, por qué, qué es lo que ellos hacen ecológicamente, en qué nos ayudan, entonces para entender por qué sí hay que estar en pro de tener a la especie de regreso, ¿no? Y pues bueno, no todo es color de rosa. Esto está en inglés porque es parte del reporte que hizo Estados Unidos, pero es muy similar al que tenemos aquí. Si ustedes ven, digo, aquí no se alcanza a ver, pero esta es la muerte ilegal de los lobos y vean, ¿no? Pues se ocupa casi más de la mitad del por qué mueren los lobos en vida silvestre. Desconocidas, pues bueno, tiene un 10%, otras que pues no se saben explicar. Naturales, de que mueren los lobos de viejos por enfermedades, etcétera, pues es el 17%, y pues los famosos atropellamientos en carreteras, pues obviamente existen las carreteras, los lobos tienen que cruzar y pues los atropellamientos pues también son bastante altos, ¿no? Pero pues bueno, ¿qué sigue amenazando a esta especie? Pues que los humanos seguimos sin querer entender la importancia de tenerlo de regreso y pues no quererlo, seguir con que es el malo y con que no se va a comer a los animales, a los niños, etcétera. Entonces, pues sigue siendo impresionante esa aversión que seguimos teniendo por la especie. ¿Qué hacemos? Una vez que ellos salen, pues monitorearlos en campo. Aquí estábamos manejando lobos que ya iban a ser, bueno, justamente es la pareja que salió en 2013. Aquí Cristian, esas manos que ven ustedes, es de un biólogo llamado Cristian, que es el que hace seguimiento de los animales en vida silvestre. Él estaba poniéndole el collar, ¿no? Para que estos animales ya pudieran salir. El collar emite señales cada determinado tiempo y ellos tienen que marcar los puntos para saber cómo se está moviendo ese animal. Y cuando el animal no se mueve, el collar emite una señal constante para decir que el animal no se está moviendo. Entonces eso prende los focos rojos de pues, buscar qué está pasando. Van a la búsqueda donde está haciendo la señal el collar para ver qué pasó con ese animal, si murió, si tiró el collar, no, se busca qué está pasando con el ejemplar. Este, si ellos ven que, como dan seguimiento, si ellos ven que los lobos no han sido capaces de cazar por sí solos y están sufriendo por que no están comiendo, pues se les da apoyo. Estaban utilizando carne de cerdo, que es un animal que no van a encontrar. No damos ningún animal que pueda ser doméstico, es decir, no damos res, no damos caballo, no damos algún otro tipo de ganado doméstico, ovino o lo que sea, no lo damos porque eso es lo que se van a encontrar en la vida silvestre. Entonces, si los enseñamos a depredar eso, pues no los va a ayudar. Entonces, no damos nada de eso, damos aves, que es lo que van a encontrar y pues tienen que aprender. Aquí tienen que buscar esas especies, ¿no? Entonces, el cerdo es algo que no se van a encontrar y si encuentran van a encontrar pecarís. Entonces, van a buscar cazar ese tipo de cosas y pues ellos apoyaban con medias canales de cerdo para que se pudieran alimentar y mantenerlos en el sitio de reintroducción y eso funcionó un tiempo, pero bueno, también ellos van para retirarlos o asustarlos, asusarlos, que no estén acercándose a poblaciones humanas y pues bueno,
todo este movimiento pues también hace que ellos sepan qué está pasando cuando mueren, de qué murieron, por qué murieron, todo eso se tiene que reportar porque eso es importante para nosotros en el programa. Bueno, ahí salió un poquito más Cristian y pues en ese tiempo estaba otro chico ayudándonos con colocación del collar. Y aquí estábamos dando ese seguimiento, el satelital, y pues no se alcanza a ver, pero aquí hay unas líneas amarillas y esto está indicando el movimiento que tuvo ese lobo en particular en esta zona. Vean, no se salió de esta zona, caminó para acá, regresó, pero pues no se movió de esta zona. Entonces esa es la manera en que ellos hacen ese seguimiento y pues también van con su antena, ¿no? Para captar la señal de los collares. Y pues la verdad es un trabajo muy arduo. Yo estuve solo 15 días y la verdad fue súper, súper cansado. Andar en la sierra es bien difícil. Entonces mi admiración para Cristian en su trabajo. Aquí estamos con los tramperos. Ay, perdónenme. Eh, un año después, cuando ya nacieron los cachorros que vieron hace un momento, vamos de nuevo para hacer el trampeo de todos los ejemplares para evaluarlos, hacer una evaluación clínica de cómo se encontraban los ejemplares y empezar con la primovacunación de los cachorros. Ellos son dos personas, no, él también, bueno, los cuatro de hecho son gringos, vinieron, ellos tres son tramperos, trabajaron mucho tiempo en Yellowstone, entonces son sumamente experimentados en la captura de lobos y ella era la que estaba haciendo la tesis de la asociación de pumas con los lobos, ¿no? Aquí yo les estaba explicando qué era lo que íbamos a hacer una vez que los animales cayeran en las trampas, qué se iba a hacer. Estamos armando los kits, ¿no? De las vacunas, de las desparasitaciones, etcétera, etcétera. Aquí yo estaba explicando cuáles iban a ser los pasos. Era la única veterinaria, todos eran biólogos, había hasta un arquitecto ahí que nos ayudó, pero pues a todo tenemos que echar mano, tenemos que hacer un trabajo interdisciplinario, es sumamente importante eso de quitarnos de que somos los únicos, no, señores, hay que aprender a trabajar con lo que tenemos y hacer equipo con los biólogos, créanme que es sumamente importante y maravilloso trabajar con ellos. Entonces, pues aquí, hasta aquí llegaban las camionetas y de aquí para el Real teníamos que subir a la sierra para hacer ese seguimiento y pudimos capturar solamente a los papás. Ay, esto ya es otra reintroducción. Pudimos capturar a los papás están sumamente bien, tenían buen peso, un pelaje hermoso, no tenían ectoparásitos. De todas maneras hicimos la vacunación, hicimos la desparasitación, hicimos esa revisión clínica rápida. No pudimos capturar a los cachorros, la mamá les avisó, de alguna manera estaba aullando desde que cayó en la trampa, entonces los cachorros no cayeron en ninguna trampa y se alejaron. Entonces no pudimos agarrarlos, pero bueno, viendo que los papás estaban bien, asumíamos que los cachorros estaban en buenas condiciones. También era para ponerles el radiocollar. Aquí se les cambia el radiocollar a los padres y pues ya nada más le dieron seguimiento, ¿no? Esta es otra de las liberaciones que se hicieron. Todos ellos son personal de la CONAMP, ¿no? Que son los que participan en la reintroducción. Pues esta era gente invitada de los ranchos colindantes o el rancho donde estábamos haciendo la reintroducción. Y bueno, ¿qué hace Estados Unidos ahorita que ya no puede reintroducir animales adultos? Pues empezaron a diseñar un programa específico que se llama cross fostering en inglés, que no, quiere decir intercambio de cachorros, ¿no? ¿Y cómo se lleva esto? Pues se tiene que localizar a hembras que hayan quedado gestantes en alguna institución participante y también hembras en la vida silvestre que lleven los mismos días de gestación o cuando máximo 4 o 6 días de diferencia de gestación. ¿Y esto qué se hace? Pues se recogen cachorros que nacieron ya en alguna institución participante y los llevan a la vida silvestre y hacen ese intercambio de cachorros, ¿no? Los que nacieron en vida silvestre son llevados a la institución que está dando a esos cachorros. Pensábamos al principio que esto no iba a funcionar, que las mamás se iban a dar cuenta, que los olores, lo que ustedes quieran y manden, teníamos mucho miedo, decíamos no va a funcionar, a lo mejor las mamás se van a dar cuenta que no son sus hijos, etcétera, y pues pasó todo lo contrario. Las mamás no se dieron cuenta que no eran suyos. Obviamente se tienen que
adquirir el olor de la camada, se les unta con la tierra de la madriguera, de los excrementos y demás, para que no se confunda el olor. Y pues son manejados, como ustedes ven, en la parte superior está la doctora Regina Mosotti, que ella es la que da pie a este programa y es la coordinadora del programa. Ella tiene una experiencia formidable para el manejo de los cachorros. Y vean, están manejados con guantes, no están acercándolos a su ropa, aquí pareciera, pero no, él está alejado de la ropa de este señor. Todo es con guantes, no se les habla, no deben, digo, aquí todavía los cachorros no están escuchando, pero de todas maneras ellos no hablan, se comunican a señas y ya saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Y de hecho, durante el trayecto, porque por ejemplo pueden venir de Nueva York hacia Arizona, entonces en ese trayecto de tantas horas, aunque sea en vuelo, este, tienen que ser apoyados con la alimentación. Se les da se les sondea, no se les da chupón, porque no tienen que sentir algo diferente a la mama de la loba. Entonces se les hace un sondeo rápido y se les introduce la leche directamente al estómago. Entonces ellos están siendo monitoreados todo el tiempo con calor, con las condiciones medioambientales que les daría la madriguera y son alimentados cada determinado tiempo de esta manera. Aquí vemos, ¿no? A la doctora Rebeca Bosé, ella ha seguido con esta parte, ella está trabajando en Nueva York, y pues bueno, ella también es parte de esto, aquí la vemos aquí en el avión, aquí están sondeando al ejemplar y le están dando la fórmula láctea mediante sonda, y pues aquí llevan el registro de peso, los preparan para el vuelo, van en un contenedor especial que les va a mantener la temperatura, ¿no? Y pues bueno, vean, a partir de 2016 empieza este programa de cross-fostering y hasta la fecha se han producido 126 cachorros, o sea, se han intercambiado 126 cachorros. Siempre se buscan que las camadas sean grandes, ¿no? Para poder intercambiar a estos cachorros. Se hacen más o menos en promedio de 2 a 4 cachorros de la misma edad, que tengan más o menos tanto los de vida silvestre como los de la institución. Y pues vean, en 2019, 12 cachorros, en 2020, 20 cachorros se intercambiaron, 2023, 22, 2024 fue el récord, que fueron 27 cachorros, ¿no? Entonces, se han documentado en vida silvestre 19 ejemplares que alcanzaron la madurez sexual. 13 de ellos han sido padres, han producido cachorros, han obtenido 30 camadas de estos animales y pues ya está todo documentado, ¿no? Hasta la fecha de cuántos han sido padres de estos cachorros que se han intercambiado. Y eso es padrísimo porque han tenido un éxito. Aquí vemos una de las camadas en donde fueron intercambiados y estos cachorros que ven ustedes aquí son los que fueron intercambiados. Estos son los que ya estaban en vida silvestre. Y vean, no hay ninguna diferencia ni siquiera en el crecimiento, ¿no? No hay ninguna diferencia. Ellos se sienten parte de esa misma manada y pues eso fue muy padre. Ya documentar cachorros en crecimiento ya destetados, pues es padrísimo saber que pues ellos están siendo muy exitosos en este programa, ¿no? Y ya pues finalmente pues los zoológicos han sido pieza clave para la recuperación y la conservación de la especie. Se han obtenido más de 3,000 ejemplares por la reproducción bajo cuidado profesional en los zoológicos, es decir, esta población se le considera ex situ, y el manejo genético ha permitido mantener actualmente el 82,49% de la diversidad genética de la especie. Esto es muy bueno para un programa que empezó con muy pocos fundadores, ha sido muy, muy bueno. De hecho, pues lo consideran exitoso para un programa de este tipo. Y pues eso no se debe principalmente pues a los genetistas que están siempre trabajando, ¿no? Para que hagamos lo mejor posible por esta especie. Y bueno, la población en vida silvestre está en 76,23. ¿Por qué? Pues bueno, ellos ya afuera se están reproduciendo entre ellos y en México pues está un poquito más alta, pues porque tenemos una población mucho más pequeña. La población bajo cuidado humano profesional actual, es de este año, es de 338 lobos en las instituciones participantes, ¿no? 226 en Estados Unidos y 112 en México. Ahorita somos 60 instituciones, disminuyeron 2, 36 en Estados Unidos y 24 en México.
que son las que están participando. La población en vida silvestre es de 200, al menos 286 lobos en Estados Unidos, y en México solo, ahorita que Cristian ha estado haciendo el censo, solo documentados hay 10, pero él estima que hay entre 20 y 30 lobos en la vida silvestre, ¿no? Son muy poquitos, pero pues tenemos que empezar, pues más bien a seguirle. Y aquí lo importante es que este año o el próximo año ya tenemos un nuevo sitio de reintroducción en México, en el estado de Durango. Eso pues nos da mucha alegría, ¿no? Tener otro sitio de reintroducción para que nuestra población aumente, y lo que se espera es que este corredor biológico conecte a los animales que se encuentran en Chihuahua con los animales que se van a encontrar en Durango. Y pues no han podido pasar, y los pocos que pasaron a Estados Unidos o viceversa, pues fueron, este, pues matados, ¿no? Por cazadores o por gente que los vio y no los quiso, más en el territorio. Y pues bueno, ahorita el muro pues ha impedido que haya este intercambio de animales con Estados Unidos. Eso es un problema muy grave, y pues no solamente con los lobos mexicanos, con muchas especies, ¿no? Es algo que Trump no le importó, pero es algo que sí se va a afectar en el futuro. Y pues bueno, me gusta dejarles esto, que pues escribió Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Me parece algo muy interesante, muy padre. Y pues aquí yo termino, espero no haberlos aburrido, espero no haberlos dormido. Esto es un resumen de lo que ha sido el programa de Lobos, este, hasta el momento. No sé si tengan algunas preguntas, dudas, comentarios. Muchísimas gracias, doctora. Una excelente plática. Es un honor escucharla y que usted nos transmita toda esa pasión con la que usted labora día a día. Por el momento, doctora, no hay preguntas. Ya acaba de aparecer la primera, pero también tiene varias felicitaciones también en Facebook. Y Ay, un muchísimas gracias. saludo especial de Mustau, que le manda saludos desde Monterrey. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Saludos. la pregunta es, para empezar, le encantó la presentación, el breviario cultural, y ¿a qué se debió que las primeras parejas no tuvieran éxito en la reproducción y cuáles serían las razones principales por las cuales no serían candidatos para la liberación? ¿A qué se debió? Pensamos que pues apenas la especie se estaba adaptando a las nuevas condiciones, ¿no? Que brindaban las instituciones. Y también, pues recordando que nosotros estábamos haciendo ese match de parejas, y pues es como en todos, ¿no? Pues, ¿qué tal que no les gustaba esa en particular? Entonces, no sabemos exactamente qué influyó, pero pues decíamos, pues que no le gusta la muchacha o no le gusta el muchacho. Este, pero pues bueno, eso fue solamente durante los primeros 2 o 3 años. Ya después ya fueron bastante exitosos los acoplamientos de pareja. Entonces, pues creemos que esa puede ser la causa. Y pues animales que no son candidatos o que no pueden ser candidatos para salir a vida silvestre son animales que ya están muy habituados con el humano, ¿no? Hay veces que pues es muy difícil hacer entender a los cuidadores que están a cargo de los animales en las instituciones, que no deben de hablarles, que no deben de formar lazos, pero a veces sí es bien difícil porque pues uno se encariña, la verdad. Tú ves a los lobos y dices, ay, son fantásticos, son padrísimos, están hermosos, y pues muchas veces es difícil hacerlos entender, y pues eso hace que pues haya una cierta habituación. Entonces, animales que están así, definitivamente no los tomamos en cuenta, porque pues son animales que van a buscar a los humanos, y eso los va a hacer vulnerables para que los maten, ¿no? Entonces, no los tomamos en cuenta. Solamente esa es una de las razones principales, y también qué tan importante genéticamente es el individuo. Durante cada año, durante cada reunión binacional, se corre el Sparks, se sabe cuál es el valor genético de cada individuo. Entonces, cuando se corre este programa para saber
¿cuáles pueden ser los candidatos para reproducirse? Pues se toman en cuenta muchísimas cosas. La edad del ejemplar, la salud del ejemplar, la ubicación geográfica, es decir, en qué institución está, si la institución puede ofrecerle las condiciones necesarias para la reproducción. Si es muy valioso, el animal no va a salir a la vida silvestre porque se necesitan sus genes en la población, por lo tanto se tiene que reproducir sí o sí. Entonces ese animal no va a salir tampoco. Entonces son muchas las cosas que se analizan para ver si es candidato o no. Como ya les comentaba, solamente los animales que tienen una buena representación genética en toda la población son los que son considerados primeros, pero también se habla de la edad, ¿no? Animales muy, muy viejos no salen tampoco a vida silvestre porque pues obviamente ya no están a lo mejor en las condiciones necesarias para sobrevivir en la vida silvestre, o a lo mejor que tengan un problema físico o un problema de salud que los va a limitar en la vida silvestre. Pues todo eso se toma en cuenta para decidir si puede o no ser candidato. Perfecto, muchas gracias, doctora. Eh, no sé si tengan más preguntas, también allá en Facebook, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y pues bueno, doctora, mientras nuestros asistentes colocan sus preguntas, pues bueno, agradecerle mucho su participación. Era una plática que veníamos esperando ya desde hace tiempo y como le decía, es un honor poderla escuchar. Aquí nos tenía al borde de la pantalla a Pau y a mí con este tema tan interesante que estábamos participando ahora sí que desde nuestros lugares y pues siempre es un gusto escucharla hablar de los lobos. Ah, pues, muchísimas gracias, Oscar. Gracias por la oportunidad. A mí me encanta hablar de la especie con uno que escuche y con uno que sea más empático con la especie y que finalmente son los chicos que están ahorita escuchándonos y viéndonos, pues son la gente que va a estar a cargo en un futuro de esto, ¿no? De que estos programas sigan. Entonces, con uno de que me escuche y que se abra a este tipo de programas, yo soy la más feliz, porque pues yo ya voy de salida, entonces pues sí es preocupante la situación de muchas de nuestras especies. Esta es una, realmente pues es la que me apasiona, pero pues yo les pudiera hablar de muchísimas otras más. Todas nuestras especies nacionales están, pues, unas más que otras en peligro de extinción. Entonces, pues, preocupémonos por nuestra fauna. Yo sé que es muy padrísimo, por ejemplo, pues yo que estoy en Chapultepec, tener a nuestra panda, pero pues también preocupémonos por nuestras especies, ¿no? Entonces, es un honor venir a hablar de lo que más me apasiona, pero pues también decirle a estos chicos que le echen muchas ganas. Van a tener un panorama muy difícil, el mundo no está muy bien, que digamos, y ustedes lo saben. El cambio climático es algo que está afectando durísimo a todas las especies, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Entonces, si las especies se extinguen, pues los que seguimos somos nosotros. Entonces, pues bueno, gracias por darme la oportunidad de hablarles de un pedacito. Es mucha información y hablé muy rápido porque sabía yo que tenía muy poco tiempo. Es mucha, mucha información y yo quisiera platicarles de muchas cosas más, pero pues pues cuando menos es un resumen, ¿no? De este programa en particular. Y te agradezco mucho, Oscar. Saludos a Pau. Entonces, pues igual al doctor Gerardo. Al contrario, doctora, muchas gracias. No se sintió pesada ni mucho menos. Nos quedamos con esas ganas de saber más y pues como usted dice, ¿no? Invitar a los alumnos a que se sigan formando, a que se sigan capacitando, porque pues de ellos, al final de cuentas, como usted muy bien dice, pues se van a encargar de todo esto, ¿no? Sí. Eh, Estoy viendo otra pregunta, no sé si pueda contestarla. sí, claro, si ya la leyó, adelante, doctora. Sí, es Denise, me está preguntando, no entendí muy bien cuál era el objetivo del intercambio de cachorros. Ah, muy bien, Denise. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Es algo que olvidé decirles en mi rapidez de hablarles. Como ya no pueden reintroducir animales adultos, ya no puede haber ese manejo genético que tenemos en la población ex situ. Entonces, como hay que mantener la diversidad, les comentaba yo que es más baja en vida silvestre porque pues ya se están haciendo las cruzas de manera natural, pero eso implica que pues no necesariamente es la mejor elección la que hacen, ¿no? De reproducirse con alguna que tenga
el mismo valor genético, etcétera. Entonces ya no hay un manejo en la vida silvestre porque ya todo es natural. Pero la forma de mantener esa diversidad o esa información genética es estos cachorros. Estos cachorros que salen en intercambio son cachorros que genéticamente son muy valiosos y que siguen aportando una buena información genética. Entonces ellos son los que salen a la vida silvestre para dar esa información genética importante en la población que ya está en vida silvestre. Entonces, pues obviamente esos animales siguen aumentando la diversidad genética de la población, ya que pues ya no podemos sacar adultos, ¿no? Con un mayor valor genético, o ya no podemos hacer ese manejo genético de tú te cruzas con este porque el resultado de ustedes da un buen valor genético a su población. Pues no, ya no lo podemos hacer. Entonces, esta es la manera en que encontraron, la que empezó con esta idea fue la doctora Susan Lindsay, y después siguió Regina Mossotti, ¿no? Ella le hizo caso, ella dijo sí, va y sí se puede, y finalmente ellas fueron las pioneras y lo lograron, y gracias a eso pues siguen teniendo mucho éxito, ¿no? Su población aumentó y pues si recordarán, les dije que era de 320, están en 286 mínimo. Eso quiere decir que ellos ya están casi por alcanzar el número que es el objetivo. Y bueno, pues la población sigue en crecimiento y con un buen manejo genético a través de este intercambio de cachorros, ¿no? No sé si te contesté la pregunta, si te dejé igual, espero que te haya respondido. Y parece que sí, doctora, y Ok, reitera sus felicitaciones hacia usted. muchísimas gracias, Denise. Pues No sé, bueno, muchísimas gracias, doctora. La doctora ya también dejó por ahí su contacto por si llegan a tener más dudas al respecto. Y pues nada, doctora, en nombre del comité organizador, agradecemos su participación, le vamos a hacer llegar su constancia y pues qué mejor para cerrar nuestro ciclo de conferencias que con alguien tan, ahora sí que tan avanzado, tan grande y que además es orgullosamente FES. Ya no muchas está por gracias. acá el doctor Gerardo para reiterar sus felicitaciones, pero pues bueno, le agradecemos en nombre de todo el comité organizador de este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenas noches a todos, chicos. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias, doctora. Y pues bueno, chicos, con esto cerramos nuestro ciclo de conferencias. Estamos en contacto. Ya les mandé un correo a los inscritos, pues para que puedan saber qué es lo que sigue con base a sus constancias también. Y pues bueno, nos vemos el siguiente semestre con más pláticas, con más conferencias. Y pues bueno, al final de cuentas esto es para todos ustedes, ¿vale? Muchas gracias a todos y que pasen una excelente noche.